Pues muchas gracias por acudir a la convocatoria que os hemos cursado, que es para dar de alguna manera el pistoletazo de salida que convocan al Parlamento Europeo. Como alcalde tengo la percepción de que la situación en la que, o la desafección, y no es la mayor en España, que está surgiendo una desafección sobre la Comunidad Económica Europea, pero también creo que el hecho de que estén surgiendo fuerzas políticas reaccionarias, aunque se sienten en el Parlamento Europeo, buena parte de culpa, que yo creo que es lo que tenemos que trabajar los de a pie en este caso, la tenemos los políticos, porque cuando tenemos que imponer la tasa de basura manu militari o la tasa del agua porque nos lo dice Europa, nos escudamos en que esto es que lo dice Europa, y nos escudamos hasta diciendo no, si no me gusta, pero es que como lo dice Europa no me queda otra. Y sin embargo, cuando conseguimos fondos como lo ha conseguido esta ciudad de 6 millones de euros en los últimos 4 años para reformar las grandes infraestructuras de la localidad y paliar y mitigar de alguna manera la lacra que en Valdepeña se llama maldición, que son las tormentas de verano, ahí nos apuntamos el tanto de lo he gestionado yo. Así es que es verdad que no hemos hecho, creo, bien los deberes el conjunto de la sociedad política frente a la sociedad social para decir lo importante que es Europa. Y estamos en un momento con la circunstancia que se dio ayer, donde fue un intento de asesinato de un presidente de un país de la Comunidad Económica Europea, en el que uno tiene que preguntarse qué nos lleva a eso. Nos lleva a que no hemos dado valor a poner en valor lo que valor tiene, nos lleva a la demagogia populista en la que de una manera reaccionaria, unos por vergüenza, otros por capacidad o incapacidad de comunicar a la ciudadanía, achantamos y guardamos silencio frente a las barbaridades que está haciendo la extrema derecha y que creemos que confrontarla es agravar la confrontación y por lo tanto el silencio se hace cómplice de esas políticas alarmistas, xenófobas y reaccionarias. En fin, creo que esta campaña, aunque nuestra candidata creo que eso lo sabrá mejor que yo, porque lo sufrirá o lo percibirá de alguna manera, si no se aísla mucho en Bruselas, no tiene que venir en poner en valor lo que podemos hacer los socialistas en Europa, que no es poco, y a la memoria histórica reciente de este país y de la comunidad me remito, sino que tenemos que hacer una explicación casi de escuela para hacerle bien al ciudadano que la sociedad a la que hemos llegado, de bienestar social, de servicios, de justicia, de educación, de sanidad, de comunicación, de tecnología, de enfrentarnos frente a la última pandemia del último siglo. Todo eso lo hemos conseguido gracias a que la Comunidad Económica Europea está ahí y que países, hoy estamos en cabeza junto a ellos, pero no lo estábamos hace 20 años, países como Alemania o como Francia o como Italia, que fueron puente y referencia de la economía después de la Segunda Guerra Mundial, generaron un espíritu de solidaridad para ayudar a los que éramos menos. Y ahora que los que éramos menos nos hemos puesto a su altura, creo que hemos caído en el egoísmo de que todo lo malo que tenemos que hacer, si es que hay algo malo, viene de Europa, y todo lo bueno que nos lo trae Europa lo hacemos en primera persona. En fin, yo invito a la reflexión a los ciudadanos, invito a participar en las elecciones y en esto solamente hay una manera de conquistar el futuro y es que con nuestro voto, ese que parece que nos suma, ese que parece que no cuenta, es el que de alguna manera puede hacer que mantengamos, que no es poco lo que tenemos, porque de alguna manera se lo debemos a nuestros hijos, porque obviamente de donde venimos no es que nuestros padres lo hicieran mal, pero es cierto que hasta la Carta de Roma en los años 60, pues ni España era el país que hoy es, ni Europa es y era los países que hoy son, ni desde luego podríamos congratularnos de vivir en una sociedad que sabe enfrentarse al futuro de una manera unida dentro de la diversidad y la disparidad de criterios. Qué gran eurodiputado se está perdiendo Europa. Muchas gracias, Jesús, porque además es que has dado en el clavo. Sí, comparto contigo prácticamente todo lo que has dicho y quiero subrayar e insistir en esa idea. Yo creo que, y más en Castilla-La Mancha, los ciudadanos tienen muy claro lo que ha supuesto Europa para nuestro país y para nuestra región. Nos lo ha dado todo.
gracias a la política de cohesión, uno de los principales pilares de la Unión Europea, hemos conseguido modernizar la región, avanzar en muchísimas ciudades, progresar socialmente, laboralmente, crecer intelectualmente. Es decir, nos ha dado mucho precisamente y especialmente cuando estábamos nosotros peor, cuando empezábamos en nuestra senda europea. En Europa hemos hablado mucho de lo tangible y a veces nos ha faltado hablar de lo intangible, que al fin y al cabo es lo que hizo que se gestara la Unión Europea, es decir, los valores de la paz, de la democracia, de la estabilidad, también de la alianza comercial, que nos hace también más ricos. Hay que resaltar, por ejemplo, que gracias a que somos la potencia económica más importante y comercial del mundo, nuestro país tiene una balanza comercial de más de 70.000 millones de euros y eso se debe a que unidos somos más fuertes también en el mundo y nuestros productos, desde el vino de Valdepeñas, pasando por el queso manchego y otros muchos productos más sofisticados, no tan del sector primario, se exportan gracias a que estamos en el buque de la Unión Europea. Pero es verdad que tal vez nos ha podido faltar pedagogía para hacer entender a los ciudadanos lo que nos jugamos dentro o lo que tenemos por estar dentro de Europa. Y estar dentro de Europa significa estabilidad, aparte de la económica y de la social, si está bien gestionada, siempre y cuando sepamos cuáles son nuestros horizontes y los objetivos que queremos cumplir, que desgraciadamente no siempre se han tenido en claro o en cuenta, y de eso hablaremos ahora también, sino, ante todo, saber reaccionar ante las crisis. Y después de 5 años que han sido convulsos, podemos decir que Europa ha dado una señal clara de que está en plena forma. Es verdad que empezamos un poco arrastrando los pies con esto del Brexit. A los pocos meses ya vimos que los británicos estaban en el caos y que se arrepentían y que aquellos que decían que se iban a salir de Europa ya no se salían. Pero empezamos con el Brexit y cambió todo en el momento en el que surgió una crisis pandémica y los efectos económicos, aparte de los sanitarios y sociales, nos abrieron los ojos y dijimos de inmediato que la respuesta a las crisis tenían que venir dadas de la mano de la cohesión, de la solidaridad, del fortalecimiento social y de la inversión, no de los recortes y de los hombres de negros, sino de las batas blancas que nos hacían tener una sanidad más fuerte, más potente y no apretarnos el cinturón y caer en una nueva crisis como pasó hace más de una década. Esa ha sido la primera señal, pero la segunda señal que vino con una guerra a las puertas de Europa y nos ha hecho darnos cuenta de lo que tenemos, que es intangible, pero que no está garantizado, y tampoco en España, pero que lo tenemos reciente por nuestra historia más reciente, que es la democracia. Y de eso estamos hablando en Europa. Habrá quien piense, y erróneamente, por eso vamos a hacer este esfuerzo hasta el 9 de junio para hacerles entender que sin Europa estamos expuestos a todos los conflictos que hay en el mundo, que por cierto crecen. Hoy en el mundo hay menos democracias que hace 5 años. Han aumentado los gobiernos antidemocráticos, han retrocedido en muchos derechos, por ejemplo, derechos tan básicos como los derechos de igualdad entre hombres y mujeres o el reconocimiento de la violencia ejercida contra las mujeres o en los ataques que hay a personas que piensan distinto, minorías étnicas, la xenofobia o la homofobia, que proliferan en determinados países, incluso dentro de la Unión Europea, y a los que hemos tenido que llamar al orden. También necesitamos hacer entender al mundo que no nos vamos a quedar parados cuando la geopolítica al máximo nivel intenta forzar las decisiones que se toman en Europa o pretenden debilitar un buque que es democrático y por la paz, pro paz en el mundo, para satisfacer las ambiciones económicas de los que quieren crecer muy rápido a costa de los derechos de los demás. Bueno, pues ante estas disyuntivas tenemos un clima político que se contagia en Europa, el clima del odio, de la intolerancia y del rechazo a algo tan básico como es el Estado de Derecho. Y por eso vemos lo que pasa en muchos países, no solo en Eslovaquia, con este atentado inadmisible y que aprovecho para condenar a un primer ministro por el hecho de discrepar políticamente, sino que también lo hemos visto en Alemania, lo hemos visto en otros países europeos de forma reincidente y lo hemos visto también en España, porque lo tenemos que decir. En España hay fuerzas de extrema derecha que están atacando a nuestros compañeros solo por pensar distinto y ser de un partido político que es el Partido Socialista, o poner en cuestión la legitimidad de un gobierno que ha sido democráticamente y tal como dicta la Constitución designado. Por lo tanto, sí, me uno a las voces que piden sosiego, que piden respeto y, desde luego, mi compromiso como candidata y como eurodiputada es seguir trabajando para trasladarle a la ciudadanía la
responsabilidad tan grande que tienen las próximas elecciones, porque no es lo mismo afrontar una crisis desde la unión, desde la cohesión social y desde la determinación que solo cabe avanzar y no retroceder, que votar a otros que en cuanto viene una crisis dicen que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y que no hay que invertir tanto en los servicios públicos como pasó hace 10 años. Cuando pasó la crisis COVID, y hubo que quedarse en casa encerrados, muchos nos acordamos de aquello. Y ahora que hemos visto que todos nos vacunamos a la misma vez, daba igual si eras de Alemania, de Francia o de España, o si eras un país rico, avanzado o más rezagado, todos llegamos a la salud y también conservamos nuestros empleos y nuestra economía en condiciones de poder decir hoy en día, 3 años después, que tenemos una cifra récord de empleabilidad, 21 millones de personas trabajando en España, 900.000 personas activas en Castilla-La Mancha. Después de 2 crisis tan brutales como la del COVID y como la de la guerra en Ucrania y sus efectos en la economía, nos hace ver y demostrar a los ciudadanos que hay de formas distintas de trabajar. ¿Está todo resuelto? No, quedan muchos retos, pero solo con una Europa social, con el verdadero alma de la Unión Europea, que es la que ha sido hasta la fecha durante tantas décadas, que es esa Europa en la que todos salimos a la vez, en el que necesita un empujón, lo lleva y se lo lleva y lo tiene por parte de la Unión. Y que es verdad, unidos en la diversidad, pero unidos somos mucho más fuertes y más frente a todas esas amenazas. Pensar que no es un asunto que les concierne o pensar que no les importa es un graso error, porque hoy por hoy, no solo porque la parte legislativa y la regulatoria es verdad que impregna todas las políticas en España y en todos los Estados miembros, sino porque todo de lo que se está hablando en España, la polarización, la intolerancia, el insulto y también los retrocesos en el ámbito del Estado de Derecho y en el ámbito social, se están reproduciendo en Europa. Esto no es algo casual, esto es un movimiento que nace al otro lado del charco o que se reproduce al otro lado del charco y lo vemos en los populismos de Milei o de Trump y lo vemos también en Europa y en otros muchos países del mundo. Y o vamos para adelante o vamos para detrás. Y yo creo que hay que ir hacia adelante, sin ningún género de duda. Y por eso vamos a pedir el voto para seguir haciendo más Europa y más avances sociales. En cuanto empiece la campaña, así lo haremos. Por lo pronto, hoy venimos a hacer pedagogía política. Hoy venimos a hacer pedagogía política y a hacer rendición de cuentas, que también viene bien y es necesario y es nuestra obligación como políticos. Muchísimas gracias por acompañarnos y temas importantes. Y ante esa cercanía que tenemos el próximo 9 de mayo, donde se van a celebrar las elecciones europeas, pues hemos querido realizar este acto en el que abordar por qué son importantes las elecciones europeas, qué importancia tienen en nuestro día a día. Presentes en nuestro día a día desde las diferentes infraestructuras que puedan tener nuestra localidad.